de audio, si tienen interferencias de sonido, lo más recomendable es que no activen su audio, ya que esos sonidos interfieren con la grabación de la clase y también con mi dictado de clases. Así que si desean participar, lo pueden hacer por chat si es que tienen esta interferencia de sonido. Mientras tanto, para los demás, decirles que pueden activar sus audios cuando yo se los pida, ¿sí? Recuerden que estas clases de inglés son unas sesiones para practicar y para aprender un poquito más sobre el idioma, ¿sí? Bien, entonces, dado estas indicaciones, vamos a dar inicio con nuestra primera clase, ¿sí? Bien, good evening, class, good evening, everybody. Welcome to the first English class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a todos ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica y voy a estar ayudándoles y dándoles tips sobre el tema que les ha tocado, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Para ello les he traído una serie de imágenes. Yo quiero que ustedes visualicen estas imágenes, las analicen y me digan de qué creen ustedes que va a tratar el tema del día de hoy. Analizando estas 5 imágenes, ¿sí? ¿De qué creen ustedes? Tienen un minuto, 1 minute, please, 1 minute. Un minuto para pensar y me digan de qué trata. O más o menos qué creen que es. O por qué creen que están ahí esas 5 imágenes. Si ya lo tienen, pueden activar su audio y pueden decirme sus respuestas. También por chat, se les hace la invitación para los que no pueden activar su audio, participar por chat. Profesora, buenas, creo que se va a tratar del tiempo. Ya, your name is Cristóbal. Sí, profesora. Good evening, Cristóbal. Bien, sobre el tiempo, time, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más visualizamos aparte del time, del tiempo? Daisy, ¿querías decir algo? Sobre los horarios. Ya, horarios. Sobre los horarios. Ya, horarios. ¿Qué más? Where else? ¿Qué más? ¿Qué más podemos visualizar aparte de los horarios, horas, tiempo, time, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a 2 niños jugando en un sol. Miren, ven el clima, el sol está caluroso. Ven acá otro niño vacacionando. Entonces, podemos deducir muchas cosas ahí viendo esas imágenes o a los niños estudiando, ¿no? Y las palabritas que dicen ahí, bueno, si alguno de ustedes lo puede entender. Sobre Sí. organizar tu tiempo. Ya. Not necessary organize the time. No es necesario hablar sobre la organización de tiempo, pero sí vamos a hablar sobre el tiempo, ¿sí? Bien, ahora sí, ¿nadie más desea participar para dar inicio con la clase? Bien, nadie más. Ok, ahora sí explico. Bien, como ya Cristóbal y Daisy nos decían, hablábamos sobre el tiempo, pero ojo, no solo vamos a hablar sobre el tiempo, sino vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo. ¿A qué nos referimos con preposition of the time? Preposiciones de tiempo. Cuando nosotros queremos expresar horas, por ejemplo, hoy día ustedes tienen clases y yo les pregunto, ¿a qué hora ustedes tienen clases de inglés? A las 7, right? A las 7 de la noche. Esta expresión a las 7 de la noche es esta, fíjense. ¿Ven esta? At 3 o'clock. Esta expresión at, ¿no? A las, ustedes dirían at 7 o'clock, a las 7 de la noche. At 3 o'clock. Este es un ejemplo, ¿no? At 3 o'clock. Ahora, cuando tú, por ejemplo, te preguntan,
A ver, mañana domingo, ¿qué vas a hacer en la mañana? ¿Qué van a hacer mañana en la mañana? ¿Tienen alguna actividad o solo van a descansar? Mañana domingo es un día familiar, ¿no? Día familiar, ya. En la mañana preparar el desayuno, en la tarde hacer el almuerzo, luego pasear un rato, en la noche ya quizás salir a comer algo. Claro, very good. Esas expresiones, en la mañana voy a pasarla con la familia, desayuno, en la tarde descansamos, vemos película y en la noche descansamos. Esta expresión en la mañana, en la tarde, en la noche, es una expresión de preposition of the time también, que se utiliza con in, para decir in the evening, ¿no? In the afternoon, ¿sí? En la tarde, en la noche, ¿sí? Esa expresión se utiliza con in, esa preposición. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres hablar sobre meses o quieres hablar sobre tus vacaciones, ¿no? Fin de semana, las vacaciones, on the weekend. Esa expresión on, aquí la tienen. On a weekend. En las vacaciones. Ahora, este at también habla sobre horas. ¿A qué se refiere con horas? Esto se refiere cuando nosotros hacemos esta expresión al mediodía, a la medianoche. Ahí, at noon, por ejemplo, at noon, at midnight, ¿no? En la medianoche, al mediodía, ¿no? Esta es la expresión at noon. Lo puedes utilizar para ello o para la hora, ¿no? Para decir 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Para cualquier hora at. Entonces son 3 preposiciones que acabamos de ver, ¿sí? Acabamos de ver in, at y on. Esas son las 3 preposiciones que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Bien, empecemos con el primero. Preposition of the time in. Con la preposición in. ¿Para quiénes se utiliza esta expresión? Como yo les decía, in se expresa para hablar sobre partes del día. El día tiene 3 partes, de mañana, tarde y noche, que en inglés suena así. In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Ahora, ¿para qué también sirve esta expresión? Sirve para hablar sobre los meses del año. ¿Cuáles son los meses del año? Son los 12 meses, de enero hasta diciembre. Ejemplo, para decir acá, por ejemplo, febrero, in February, ¿sí? In February. In February, para expresar sobre los meses. Por ejemplo, a ti te preguntan, ¿no? ¿En qué mes te has matriculado? Ustedes deben ser del mes de octubre, ¿verdad? In October sería tu expresión. In October, en octubre. Bien. Ahora, también in se utiliza para hablar sobre las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Solo son 4. Primavera, verano, otoño, invierno. La expresión es así. In the spring, in the summer, in the fall, in the autumn, in the winter. ¿Sí? Esas son las estaciones del año. Ahora, in también se utiliza para hablar sobre fechas, en este caso sobre años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos en el 2023. Entonces, tu expresión sería así. ¿En qué año te encuentras? In 2023, por ejemplo, ¿no? En el 2023. En este caso, el ejemplo es en el 2013. In 2013, ¿no? In 2013. Y también te dice que in se utiliza para hablar sobre décadas, como los 90, los 80, los 70, ¿no? En este caso tenemos los 90, in 19s. In 1990s, ¿no? En los 90. Entonces, hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Question about the in. ¿Tienen preguntas acerca sobre esta preposición in? ¿O todo les quedó claro el uso de ello? Question o question. No question, right? Bien, entonces, si ustedes me dicen que no tienen preguntas con esta preposición, pasamos con la segunda preposición de tiempo, ¿sí? Bien, como yo les decía, in se utiliza para meses, se utiliza para estaciones,
para algunas partes del día, para años y para periodos, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la preposición on. On. ¿Con quiénes vamos a utilizar on? Pay attention, please. On we use with the days. Days. Sí, los vamos a utilizar con los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? De lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Entonces la expresión suena así. On Sunday, por ejemplo, ¿no? Un domingo. Por ejemplo, a ustedes les digo, ¿qué día les toca sus clases de inglés? Un sábado. Entonces su expresión sería on Saturday, por ejemplo, ¿no? Y sus clases de inglés son un sábado por la mañana, por la tarde o por la noche. Por la noche, Miss. Por la noche. Entonces la expresión sería así, on Saturday evening, por ejemplo, ¿no? My class is on Saturday evening. Mis clases son un sábado por la noche. Entonces, puedes utilizar las partes del día con los días de la semana para decir, por ejemplo, lunes en la mañana, Monday morning, on Tuesday afternoon, un martes en la tarde, on Wednesday evening, un miércoles en la noche, ¿sí? Con días de la semana, ojo. Ahora, también on es para hablar para fechas más específicas, como tu cumpleaños. Por ejemplo, hoy es tu cumpleaños y a ti te dicen, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y justo cae ese día que te preguntan, ¿no? Tú dices, oh, my birthday, en mi cumpleaños. Aquí está. On my birthday. También vas a hablar sobre días festivos como vacaciones, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hubo un día festivo que era el Día de los Muertos, ¿sí? Para esos días festivos se utiliza esta expresión on, ¿sí? Para vacaciones o días festivos, on holidays, ¿sí? Días festivos. Ahora, tenemos también para hablar sobre, si bien es cierto, yo les dije que in se utiliza con meses del año, on también se utiliza con los meses del año, con los 12 meses, pero agregando la fecha. Mejor dicho, no solo dices mayo, sino dices un 5 de mayo, ¿sí? Si tú quieres utilizar la preposición on con mes del año, tiene que haber fecha. Ejemplo, miren acá, on May 5, un 5 de mayo, te está dando fecha. Mientras que en in solo te da el mes, ¿sí? Solo te está dando el mes. Ahora, también puedes hablar para los fines de semana como on a weekend, on the weekend, ¿no? Que es lo mismo, es the same, para los fines de semana. On the weekend. Hasta ahí. Ya hablamos sobre la preposición on. ¿Tienen preguntas? ¿Questions? ¿Preguntas sobre la preposición? Ninguna, Miss. Ya. Bien. Entonces pasamos a la preposición at. Ojo, acá quiero que resalten, no quiero excusas o que se olviden, porque esta at, como yo les dije, solo se utiliza únicamente para esto. Horas. Horas. Cuando tú tengas tus ejemplos sobre las preposiciones de tiempo y veas horas, solo se utiliza con at. La hora únicamente se utiliza con at, ¿sí? Ojo ahí, porque vamos a tener algunas actividades y entonces no quiero ver ahí que me estén diciendo at para otras oraciones menos para las horas. Siempre se confunden ahí. Entonces siempre les digo, resáltenlo, píntenlo y pongan ahí at sí o sí solo con horas, no con otros, solo con horas, ¿sí? Como at 2 p.m., a las 2 p.m., por ejemplo. También puedes hablar, las excepciones con at son para hablar sobre horarios de comida. Por ejemplo, es tiempo de ir a cenar,
tiempo de ir a almorzar, tiempo de ir a desayunar, la expresión suena así. At lunch time, I breakfast time, ¿no? Tiempo de ir a desayunar, tiempo de ir a cenar, tiempo de ir a almorzar, ¿sí? Estás hablando sobre tiempo. Ahora, cuando hablas sobre fin de semana, de los weekends, pero hablas sobre el tiempo, es tiempo de fin de semana, at the weekend, ¿sí? Esa es la expresión. Ahora, como les decía, también se habla sobre las partes del día, pero no cualquier parte del día, sino necesariamente lo que cae a las 12:00 horas. Por ejemplo, cuando decimos mediodía, que es en la tarde, a las 12:00 horas de la tarde, que es at midnight, mediodía, es mediodía. Cuando cae la noche, en la noche, ¿sí? La expresión es at midnight, ¿sí? Puedes decir medianoche o at night, noche, ¿no? O at dawn. Entonces, esa es la expresión que se utiliza para horas en partes del día. Pero específicamente, más que todo, se utiliza para las horas el uso de at. Entonces, aquí vamos a ver un poquito más con quiénes lo vamos a utilizar at, ¿sí? Como ya les decía, la expresión, por ejemplo, at night, ¿no? En la noche. I 10:30, ¿no? Son las 10:30. At noon o at midday es mediodía. At midnight es medianoche. At bedtime es tiempo de dormir, ¿no? And sunrise, ¿no? O sunset, ¿no? Que es tiempo de ir a solearnos, o the weekend, ¿no? At the weekend, tiempo de fin de semana o de vacaciones. Bien, entonces ese es el uso de la preposición at, ¿sí? Con ellos vamos a utilizar esta preposición. Bien, hasta ahí. Si es que no tienen preguntas, questions, ahora voy a hablar sobre el triángulo. El triángulo de estas preposiciones, ¿sí? Nosotros tenemos esta serie de preposiciones en un triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo nos ayuda a diferenciar. Como yo les decía, in es algo general, on es más específico y at mucho más específico. Y vamos a ver por qué. Empecemos con in. In es algo general, como yo les decía. In es como decir solo, como yo les decía, ¿tienes clases? Sí, en la mañana, nada más. No dices ni a qué hora, ni dónde, ni cuándo, solo dices tengo clases en la mañana. Por eso se dice que es general. ¿Por qué dices in the morning? ¿No? O en qué mes tienes clases, on October, en octubre, y listo, ahí quedó. On November, ya estamos en noviembre, ¿no? En November, pero no dice si es el 4 de noviembre, a qué hora, ¿no? Si es de mañana, si es de tarde o de noche. Simplemente es algo general. Entonces, el in, lo volvemos a repasar, se utiliza para años, décadas, ¿no? Para meses, para hablar sobre semanas, ¿sí? Para ello se utiliza la preposición de tiempo, esta es preposition of the time, de tiempo con in. Ahora, con on, hacemos el repaso, se utiliza para días, como tu cumpleaños, si es un viernes ¿no? Un viernes, un sábado, o si cae un fin de semana, si es un 7 de mayo, ¿no? Pero es más específico porque te está dando fecha. Ahora, la preposición at es mucho más específico porque aparte de fecha, te da la hora. Te está diciendo, ¿a qué hora empiezan tus clases? At 7 p.m., ¿no? A las 7 de la noche. At 7 o'clock, 7 en punto. At 12 o'clock, 12 en punto, ¿sí? Es mucho más específico. Ahora, las preposiciones de tiempo también hablan sobre lugar, location, o place, ¿no? Sobre lugares. En este caso, in te va a hablar sobre países, sobre ciudades y sobre lugares donde tú estás, ¿no? Como country, como país England, por ejemplo, in England, in London, ¿no? En la ciudad de London, por ejemplo, ustedes que son de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, de qué parte del Perú son ustedes? Hay muchos de ustedes que son, pues, ¿no? De Huánuco, Trujillo, por ahí vi que son del Amazonas, de Lima, ¿no?
de Ica, ¿no? Entonces, su expresión de ustedes sería, por ejemplo, cuando yo les digo, ¿de dónde son? Ustedes me dirían, en Trujillo, en La Libertad, en Amazonas, I don't know, en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? En Huánuco. Entonces, utilizando este in, que significa en Huánuco, en Trujillo, en Lambayeque, ¿sí? Esa es la expresión in. Ahora, con on, la expresión es mucho más específico, porque vas a dar el nombre de la calle, ¿sí? En este caso dices street, on Oxford Street. Por ejemplo, yo vivo en la calle Oxford, ¿no? En este caso ya estás dando la dirección de por dónde vives o por dónde estás. Entonces es mucho más específico. Y at ya te da la dirección exacta y el lugar, porque ya te está diciendo en qué número de calle estás. Por ejemplo, 734 Oxford Street, ¿no? En la calle 734 de Oxford, ¿no? O lugares específicos como in the store, por ejemplo, estoy en la tienda, at the store. ¿Dónde estás? En la tienda, at the store. Entonces es mucho más específico porque está dando la dirección exacta, ¿sí? Entonces, este es el uso de estas preposiciones de in, on y at, ¿sí? In, on y at. Bien, hasta ahí, students. Questions acerca de estas preposiciones. ¿Tienen preguntas? ¿O podemos pasar ya a las actividades? Disculpe, señorita. De in sí entendí, pero entre on y at medio que no entendí tanto. Bien, Marita, ahí te explico. A ver, vamos a hacer un repaso una vez más antes de dar inicio con nuestra actividad, ¿sí? Bien, pay attention, please. Bien, on se utiliza para días de la semana. ¿Quiénes son los días de la semana? De lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, ¿sí? Se utiliza con días de la semana. Es más específico si vas a utilizar los meses. Si vas a utilizar los meses con on, debe haber fecha, ¿sí? No solo dices mayo, sino dices un 7 de mayo, un 10 de mayo. O por ejemplo, hoy, que es 4 de noviembre, dices 4 November, 4 de noviembre, ¿sí? Estás dando fecha. Y también, más que todo es de eso. Hablas sobre días de la semana, si hablas de meses con fecha, ¿no? Y si expresas, pues, el día de tu cumpleaños, si hay alguna actividad específica, se utiliza on. Ahora, at, esto como les dije antes de iniciar con este triángulo, at específicamente es para horas, solo para dar horas, nada más. ¿Sí? Básicamente para ustedes la expresión at es para horas, porque si profundizamos de las otras expresiones tal vez les sea un poco complicado. Por eso les digo, at solo es para horas, sí o sí, solo para las horas. Ahora sí, Marita, ¿comprendiste? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, si todos ya comprendimos, vamos a dar inicio con nuestras primeras actividades. Vamos a ver cuánto hemos comprendido sobre el uso de in, on y at, ¿sí? Bien, antes de dar inicio, recuerden in para meses, décadas, años, ¿sí? On para días de la semana, meses con fecha y fechas de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y at para horas. Esas tres es el uso. Ahora sí, empecemos con nuestra primera actividad. Bien, ¿qué nos dice nuestra primera actividad, student? Te dice, choose the correct preposition from the drop, ¿sí? Down menu of the from correct time frames. ¿Qué te dice? Escoge la preposición correcta para estas expresiones, ¿sí? Que tenemos ahí, para estas oraciones, y tengan el sentido correcto de estas frases. Entonces, ¿qué debemos agregar? Vamos a agregar on, tal vez in, o tal vez at. Ejemplo, la primera oración dice, I'm going to Paris, December.
I'm going to Paris December. December es diciembre. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza con meses del año? On, in o at. A ver, ¿quién recuerda? Se quiso su... Profesora. Marika, Daisy, very good. Con in. In. ¿No? La expresión dice así, I'm going to Paris in December. Yo me iré a París en diciembre. Very good. Ahora ustedes. The next. Dice, my dad was born the 80s. ¿Qué preposición de tiempo pongo? On, in o at. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, escucho sus respuestas. Profesora. Cristóbal nos dice on. ¿Alguien tiene otra respuesta? Todos están de acuerdo que sea on. On the 80. Bien, por ahora no voy a decir si está bien o está mal, solo vamos a llenarlo primero, ¿sí? Bien. La tercera oración dice, I take my English lesson 1:15 p.m. ¿Qué preposición de tiempo va acá? On, in, Profesora. at. Ahí está. Sigamos. The next dice, my sister leave for the airport 2 o'clock. ¿Qué preposición de tiempo va ahí? On, miss. Ya. Otra alternativa o profesora. Profesora. Bien. Bien, nadie tiene otra alternativa. Todos están de acuerdo que las respuestas de las 4 horas, de las 3 oraciones, claro, estén ahí porque la primera lo hice yo. Bien. ¿Nadie tiene otra alternativa que desee cambiar? ¿Todo bien ahí? Sí, profesora. Ya, bien. Entonces vayamos al repaso. Como les dije, para meses del año, esto sí está bien, correcto. I'm going to Paris in December, ¿no? Yo me voy a París en diciembre. La segunda oración dice, my dad was born on the 80s. Te dice, mi papá nació en los 80. Aquí está, los 80. Es una década. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza para décadas? ¿On o in? Era ahí, profesora. Exacto. Para décadas, vamos a volver al triángulo. Aquí está, décadas, miren, decades. Se utiliza, por ejemplo, en los 80 con in. In. Entonces, the correct answer is in, no on. Is in. Sigamos. The next. The next dice, I take my English lesson at 1:15 p.m., ¿no? Yo tomo mis lecciones de inglés a la 1:15 de la tarde. Excelente, como les había dicho, at se utiliza para horas, sí o sí, para horas. Ustedes pueden utilizar esta oración y decir que ustedes toman su lección de inglés a las 7 p.m., 7 o'clock, por ejemplo, ¿no? I take my English lesson at 7 o'clock. Bien, la última oración dice, my sister left for the airport 2 o'clock. Aquí está, 2 o'clock. Te dice, mi hermana llegó al aeropuerto a las 2 en punto. ¿Está bien o está mal esa preposición? Mal. Profesora, ¿no? Está mal, Miss. Claro. Recuerden Está que mal, profesora, es an. at. Recuerden que la hora no solo se escribe con números, también se escribe en letras. En este caso, acá la hora te lo han dado en letras, ¿no? Lo ha escrito 2 o'clock en letras. Pero sigue diciendo que son las 2 en punto. Entonces, recuerden que para horas, not in, is at.
No se pone ni on ni in, se pone at. ¿Sí? At 2 o'clock. Bien, entonces, una vez corregido esto, han tenido solo 2 errores. La siguiente actividad no deben fallar, ¿sí? Tienen una oportunidad más para ver, a ver, qué tanto han comprendido del uso de estos prepositions of that time, ¿sí? Bien. La primera oración dice, my family went to French January. ¿Qué preposición pongo? At, in o on? On, Miss. Ya. La siguiente oración, ¿qué pongo? In, on o at. Dice, I will go to the beach summer. In. Vamos. In. In. Miss, in. Ya, yo lo escribo. In, me dicen por ahí, in. In summer. Bien, sigamos. The next. La otra oración dice, I have chocolate cake my birthday. ¿Qué pongo? On, in o at. On. On, profe. On. Bien. I'm friend. Y por último tenemos, I'm going to the movies with my friends Thursday. ¿Qué pongo? On, in o at. Puedes. Up. In. In, Miss. A ver. In, me dicen por ahí. In. ¿Tienen otra alternativa o todos están seguros ahí que es in? In, será. In. Entonces se quedan con in, right? Up. Yo creo que es on, profesora. Bien, por ahí me dicen on. On. Tenemos dos alternativas ahí. Vamos a ver cuál es el correcto, ¿sí? Bien, entonces ya no tienen más respuestas. Vamos a ver cuál debería ir con cuál, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la primera oración. La primera oración dice, my family went to French on January. Te dice, mi familia se va a Francia en enero. ¿Con qué preposición de tiempo les dije que se utilizan los meses del año? ¿Con in o con on? In, profesora. In. ¿Y por qué me dijeron on? A ver. Acá the correct answer is in. Recuerden que on hubiera sido si es que acá hubiera estado la fecha, un 4, un 3, ¿sí? Un 3 de enero, un 4 de enero, ¿no?
Ahí sí va on, pero como no tiene fecha, es at, ¿sí? Disculpen, in. Bien, sigamos. The next. La siguiente oración dice, I will go to the beach summer. Nosotros vamos a ir a la piscina en verano. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza con las estaciones del año? At. ¿Con qué preposición? La in, profesora. Very good, con in. Esto sí está bien. Recuerden, estaciones del año son solo 4. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿No? En este caso dice verano. Nosotros iremos a la piscina en verano, la playa en verano, in summer. Bien, sigamos. Te dice, I have a chocolate cake on my birthday. Te dice, yo quiero una torta de chocolate en mi cumpleaños. Cuando yo les dije, cuando hablamos sobre fechas específicas como cumpleaños, ¿qué debemos utilizar? ¿On o in? On, profesora. Very good. On. Para hablar sobre fechas específicas utilizábamos on. On. Ahora, tenemos la última oración que dice, I'm going to the movies with my friends Thursday. Le dice, yo voy a ir a ver películas con mis amigos un jueves. Para días de la semana. Se utiliza on o in o at. On, profesora. ¿Estás segura? In, profesora. In. In. Ahí está la duda, ¿ves? Muchos de ustedes olvidaron. On, profesora, porque dice que on procede a los días de la semana. Exacto. Mira, ahorita vamos a retroceder a nuestra teoría. ¿Sí? One moment, please. A ver. Vamos a volver a nuestra teoría. A ver. Bien. La teoría está acá. Ahí lo tienen en pantalla. Vayamos con on. ¿Qué nos dice in primero? In se utiliza para años, décadas, meses. On se utiliza para días. Aquí está. Días de la semana, cumpleaños y fechas con meses. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. ¿Es in o on? ¿Es con in o es con on? It's on, right? Entonces, the correct answer is on. Very good. Entonces, I go to the movies with my friends on Thursday, ¿no? Yo voy a ir con mis amigos a ver películas un jueves. Un jueves. Bien. Por chat, bueno, recuerden que para los que no pueden activar sus audios, podemos ver sus respuestas por chat, ¿sí? Les recuerdo que los estudiantes que interactúan conmigo tienen puntos extras, no por ingresar a clases, sino por participar conmigo, ¿sí? Solo los que participan conmigo tienen los puntos extras, ¿bien? Por último, les he traído una última actividad, ¿sí?
que nos va a ayudar un poquito a aprender sobre el uso de estos con objetos, mejor dicho, del lugar. Nosotros hemos aprendido del tiempo, ahora vamos a aprender sobre el lugar y vamos a aprender a unirlos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes una pelota, esta es la función de las pelotas, ¿no? La expresión in significa dentro o fuera. On, tu expresión, por ejemplo, cuando tú dejas tu lápiz encima de la mesa, tú dirías, my pen o pencil is in the table o on the table. Está encima de la mesa, ¿no? Dices in o on. ¿Cuál crees tú que sería tu expresión? In. In o on. On. On, encima. On o in. On, profe. On the table o in the table. Cuando está encima es on, ¿sí? On. ¿Ya? Está bien lo que dijo su compañera. On the table. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el lápiz estuviera dentro de la mesa? O sea, si es que hay ahí un espacio donde lo puedes meter, dices in o on. ¿Qué dicen ustedes? ¿In, profesora? In, right. Cuando está Profesora. dentro, como ves esta pelotita, decimos in, como in the, ¿no? Dentro. Cuando está encima es on. On. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tú ves la pelotita que está detrás, ¿no? Está detrás. ¿Qué creen que decimos? Viendo las alternativas que tienen en pantalla. La tercera es on. Ya utilizamos on y in. Ahora tenemos más alternativas. Under, above, below, between, behind, in front of, next to. Under. Cuando tenemos la pelotita detrás de nosotros, ¿sí? Decimos behind, ¿sí? La expresión correcta es behind, ¿no? Detrás. Detrás. Atrás está, atrás. Behind. ¿Qué pasa si la pelotita está hacia un costado, no? Como lo vemos ahí. No está atrás, sino está al costado. Al costado. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Under, ¿sí? Decimos under, ¿ok? Este va acá, under. ¿Qué pasa si tenemos la pelota al frente de nosotros? ¿Qué decimos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasa si tenemos la pelota delante de nosotros? Aquí delante. I front of.
Baby. In front of. Very good. Front of. Ahí está. In front of. Ahora, ¿qué pasa si la pelota está al frente pero lejos? ¿No? Está al frente de nosotros, pero a una distancia, ¿no? Está a una distancia todavía de nosotros un poco lejos. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Vamos, vamos, ustedes pueden. Son 4 alternativas que tienen ahí. Next to, above, below, between. Below. Below, very good. Below. Below, ¿no? Below. Tenemos una pelota al costado. ¿Qué sería? Al costado. Sería next to. Cuando tú tienes algo al lado, dices next, ¿no? Cuando dices siguiente, ese es el costado. Next to. Next to. ¿Ok? Bien. Por último, tenemos estas dos expresiones. El que está adelante también se puede decir above, ¿sí? Y cuando tienes algo entre medio, se dice between. Esto, solo lo que les estoy explicando, solo es un tip, ¿sí? Tiene que ver con las preposiciones sí. Pero nosotros hemos aprendido solo el uso de in y on. Algunas preposiciones, recuerden que no solo existen 3 preposiciones. Existen preposiciones como under, above, below, between, behind, in front of, next to. Son preposiciones de tiempo de lugar, ¿sí? Son preposiciones para expresar objetos, o sea, como yo les decía, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un lápiz y el lápiz está a tu lado, ¿no? Y alguien te pregunta, ¿dónde está tu lápiz? Tú dices, next to, al lado de. ¿De dónde? De tu mano, next to my mind, de mi mano, ¿no? Entonces, esos son preposiciones de lugar. Existen varias, algunas. Acá se les he presentado algunas para que ustedes puedan conocerlas, puedan aprender un poquito más, pero deben recordar más que todo el uso de in y de on. Recuerden que in, cuando te preguntan, por ejemplo, ¿dónde dejaste tu teléfono? Y tu teléfono, si está encima de la mesa, dices on the table, ¿sí? Si está encima de la mesa, dices on the table. Y si está adentro de la mesa, dices in the table, ¿sí? Más que todo, quiero que aprendan esta expresión de in y de on, porque es lo que hemos hablado el día de hoy. Para hablar sobre lugar. Bien, entonces hasta ahí repasemos, ¿no? Hablamos sobre at, que expresa horas, in, que se expresa pues para hablar para meses, estaciones del año, décadas y años, ¿no? Y on lo utilizamos para hablar sobre días de la semana, ¿no? Fechas concretas como tu cumpleaños, y si hablas sobre meses, tiene que tener fecha, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tipos de preposiciones de tiempo que hablamos el día de hoy. La siguiente semana vamos a profundizar un poco más esos temas y vamos a resolver la práctica que tenemos en nuestro módulo o libro digital, como ustedes lo llaman, ¿sí? Si es que ustedes no tienen más consultas, doy por concluido la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un bonito inicio de semana, fin de semana. Bye, bye. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Bye, bye. See you. Bye, Miss. Bye. Bye, bye.